dominicanos en todo el territorio de la República, salvarlo por la Españolita. Y Agenda Nacional, bueno, pues tiene que cumplir un deber ineludible en su compromiso con la búsqueda de la verdad para que este país pueda ser libre. Hoy es 14 de junio, fecha histórica, y no podíamos darle mejor uso a este espacio que se abre hacia el pueblo dominicano que ponerlo a servicio de la búsqueda de la verdad, y por eso hemos invitado a dos miembros del 14 de junio, porque el amigo Luis Ventura, que nos va a ayudar a hacer el programa, fue del 14, para que nos ayude a entrevistar a José Daniel Ariza Cabral, el autor de la crónica que habla la verdad sobre lo que fue el 14 de junio de 1959 y enfrenta esa campaña para endiosar a un agente que vino a traer a la juventud dominicana al cadalso, que se llama Delio Gómez Ochoa. Pero vamos a pasarle entonces la presentación al amigo Luis para que nos introduzca a José Daniel. Bueno, vamos a empezar diciendo que ayer apareció en los periódicos una nota donde decía que en la Academia Dominicana de la Historia a las 8 de la noche iba a haber un conversatorio en el cual iba a hablar una joven hija de Poncio Pou, que se llama Francis Pou, que iba a hablar de Leo Gómez y que iba a hablar también Pérez Modesto. Yo quise ir a oír qué era lo que iban a decir, porque a la Academia Dominicana de la Historia se le escribió una comunicación diciéndole que investigaran todo lo relativo a la invasión del 14 de junio, porque el libro que había escrito Delio Gómez estaba lleno de falsedades y que esas falsedades la había detectado José Daniel Ariza, que en el momento en que hubo ese desembarco en Constanza, José Daniel trabajaba en Constanza y participó activamente en las operaciones que se verificaron en Constanza en ese entonces, como civil, porque tenía un vehículo y en su vehículo el ejército lo utilizaba para hacer alguna diligencia, en tanto el ejército llevaba sus vehículos. Debo decir que lo que se dijo ahí fue lamentable. Y después, lamentable porque no se decía la verdad, se escondía la verdad, no sé qué interés tiene. Y después le tocó hablar a Delio Gómez y no habló, lo que hizo fue que mostró muchísimas fotos ahí que podían ser interesantes, pero que no aportaban nada. Y por último habló Pérez Modesto, que fue, a mi juicio, quien más o menos presentó mejor, con una visión mejor, lo que representó la invasión del 14 de junio en Constanza en relación con la caída posterior del régimen de Trujillo, pero... ¿Quién es Pérez Modesto? Pérez Modesto es un joven de La Vega que fue seminarista y que ahora es PLDista, tiene muy buen cargo en el gobierno y estuvo muy activo en aquella época en que en La Vega había muchos problemas con Monseñor Panal y Trujillo y esas cosas. Y bueno, te digo que fue lo más interesante en el sentido de que no fue la invasión lo que tumbó a Trujillo, sino el interés que tenían los Estados Unidos de deshacerse de Trujillo. Y claro, eso contribuyó en muchos jóvenes y en mucha parte de la población a determinar que, a perderle un poco el miedo a la situación imperante que existía. Pero eso yo lo veo de una manera marginal. No era como de ellos decían, que bastaba tirar 2 tiros y que el ejército se iba a rendir. Ellos no sabían entonces con quién estaban luchando. Bueno, el periódico Listín trae una crónica, parece que sacada de esa sesión a la que tú asististe junto con José Daniel.
Hazme el favor, coge. Y le dio 2 páginas completas. Y en la parte del relato de José Daniel está aquí con la carabina vacía, ¿no? Eso está muy bien. Y aquí de este relato, dice, relata la entrega a los guerrilleros, y aquí en el extremo, ya muy reducido, en el país no había condiciones para el éxito de la expedición del 14 de junio. No había condiciones. Y entonces, esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo en este programa, amigo José Daniel. Vamos a pasarle la voz a José Daniel. José Daniel, tú que has venido estudiando este problema y que eres un testigo de excepción en lo que pasó en Constanza, dinos un poco para que la gente que está viendo este programa tenga la otra visión de los hechos, que fueron verdaderamente lamentables lo que pasó en Constanza y lo que cuenta Gómez Ochoa, que parece que está muy apartado de la Pero yo verdad. quiero que comience precisamente con este titular que le ha dedicado el listín, porque ya lo habíamos tocado en la última comparecencia que él estuvo aquí. En el país no había condiciones para el éxito de la expedición del 14 de junio. Entonces, ¿quién fue que planificó esa expedición cuando no había condiciones? Porque un supuesto era que el país todo el campesinado se iba a levantar desde que supiera que había llegado una expedición contra Trujillo. Eso fue uno de los supuestos, ¿verdad? Sí. El segundo fue la parte militar. Dividir la expedición en una expedición marítima y otra aérea, y entonces ponerle como punto de convergencia el Pico Duarte. El Pico Duarte. Sí, para ponérselo fácil. Sí, esa expedición Trujillo la estaba esperando, pero no sabía por los sitios que iba a llegar. Llegó a Constanza un avión con 54 expedicionarios. Y Delio Gómez era el que venía a dirigir eso, supuestamente, porque el personaje político era Enrique Jiménez Moya, que estaba nombrado comandante en jefe. Pero antes de salir de Cuba, le nombraron a Delio asistente militar. Y Fidel le dice, tú eres el que va a dirigir eso, porque este hombre no sabe nada de eso. Pero es que ese es tú eres mi delegado en ese aspecto. Cuando llegan a Constanza, Delio Gómez prácticamente se olvida del comandante en jefe. No lo mienta más, se apea primero, lo deja botado. Y entre medio en el espacio que hay entre donde termina la pista y la montaña, hay un canalito. Y todo el mundo buscó el canal y dice Delio que Enrique, que él había dejado botado, no el comandante en jefe, llegó también al canalito y que lo ayudó a pasar al canalito. Pero en vez de seguir con él, no se olvidó de él. Y se suponía que la gente debía ir detrás del comandante en jefe, sobre todo el asistente militar. Sí, porque se supone que el comandante en jefe va adelante. Sí. Bueno, el caso es que el asistente militar nunca lo fue, no cumplió nunca con su deber y se desapareció. Porque cuando supuestamente se acordó de Enrique otra vez, traté de alcanzarlo, pero le pregunté a uno de los que él iba dejando en el camino y me dijo que iba por esa dirección. Y por ahí no se podía, bajo ningún concepto, seguir. Y esa dirección era el único camino que había para llegar a Pico Duarte, que él había señalado en su libro, que era el punto de convergencia. Es decir, que uno no entiende cómo él abandona al comandante en jefe y al extremo de que el ejército de Trujillo cree que hay dos grupos, uno dirigido por Enrique y otro por el capitán López y López. Y no se sabe nada del comandante Delio Gómez Ochoa. Y pasa el tiempo, el lunes, y bueno, y bombardean a Enrique y al capitán Ramón López y López.
ellos devuelven, el capitán López le mató ese día 6 o 7, entre ellos a un teniente jovencito, apellido Suero, Rudy Suero. Y el 16 vuelven otra vez a atacar a esos dos grupos, destruyen de Jiménez Moya, porque no sabía de eso, cada quien cogió por su lado, pero el capitán se queda con su grupo y es el que le hace bajar al ejército día por día. De Delio no se sabe nada. El miércoles 17, en la noche, se supo que andaba por el convento. Un rumbo completamente opuesto a Pico Duarte, o sea, distanciándose de Pico Duarte. Hubo un pequeño incidente en el convento porque había dos guardias. Él le dio orden a unos muchachos, a Mayo Barnet y a Pedro Pablo, para que fueran y lo hicieran preso, pero que no dispararan. Los guardias dispararon y mataron a Pedro Pablo y ellos mataron a los dos guardias y se desaparecieron otra vez. No se supo más de ellos. No se sabía que había otro grupo. Después de ese incidente, el 18, siguen en la montaña y no hay contacto, ni una sola emboscada, ni un muerto, porque la guerra desgraciadamente es horrorosa, pero o tú me matas o yo te mato, y el que más mata es el que gana. Y ese grupo no mató a nadie, nunca que se supiera. Ni una emboscada, ni nada. Y llegaron a unas casitas, ahí encontraron comida, le pagaron a la señora un chivo, se estacionaron ahí por 2 o 3 días. Y eso está reconocido lo que yo estoy diciendo en el libro de Delio. Él lo dice, el gran descuido. Se descuidaron tanto que el ejército llegó, lo cercó, pero el día 30 ya tenían 17 días, 16 días perdidos. Y Mayor Barnet le dice, pero bueno, comandante, ¿cuándo es que vamos a atacar al enemigo? Dice, no, nosotros no vinimos a eso. Nosotros vinimos a mantenernos aquí hasta que los pueblos se levanten y tumben a Trujillo. Dice Mayor Barnet, eso aquí no va a suceder. Dice, puede ser porque en Cuba pasó. Pero el caso fue que no dispararon, nada. Y el ejército, después que terminó de matar a la gente de Ramón López y López, que no se entregó ninguno, y con los otros prisioneros, Enrique Jiménez Moya, muerto también, entonces les decidieron marcharle a ese grupo que ellos pensaban que era el más peligroso, porque ahí estaba el comandante. Pero ya estaban enterados de que ese grupo no atacaba, no ni peleaba. Bueno, pero uno se pregunta ya a esta distancia, y no obstante el tiempo transcurrido y todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en este momento con una dictadura de partidos, entre partidos que hace tiempo que olvidaron lo que se llamaba ideología, que era en realidad la forma programática en que los partidos dialogaban con los pueblos. Es decir, este es nuestro programa, ¿no? Lo que nosotros pensamos dentro de esta ideología que se debe hacer para que este país pueda vivir mejor. Pero resulta que ahora ya nadie tiene eso. Eso es una mercancía que se borró. Ningún partido tiene programa y menos ideología. Lo que hay es disputa por las posiciones de poder para el enriquecimiento, que es una cosa escandalosa, que ya lo que parece es casi un asalto a mano armada de fascinerosos agrupados con nombre de partidos que van a asaltar el poder y a distribuirse la riqueza del país, compartiéndola con extranjeros, ¿no? Pero eso es una realidad, porque tenemos ahora que el secretario de Finanzas, que no es un personaje importantísimo, supongo yo, en un partido, porque es el que maneja el dinero, y el secretario de organización del partido,
ahí están acusados por toda la clase de robo del mundo. Hay uno que compró un yate por 5 millones de dólares. Sí. Ese día, lleno de soberbia. Yo lo oí un día. Pensaba él como que era el único que conocía cuánto costaba hacer una carretera. Nosotros hacíamos carretera cuando Balaguer, caminos vecinales, a 2,000 pesos, con 2 aplicaciones de RC2. Y dice él, bueno, ¿y aquí qué es lo que están hablando de disparate? Con 1 kilómetro de carretera en cualquier parte del mundo cuesta 2 millones de dólares. Y ese estaba haciendo el camino de Jarabacoa a Constanza a 3 millones de dólares. Ese caballero todavía es el secretario de José de Daniel, finanzas. una característica extraña en cierto sentido, pero explicada en el otro sentido. Digo extraña en el sentido de que usted no puede poner las obras de infraestructura de este país, que son obras de ingeniería y arquitectura, en manos de profesionales que no son profesionales de esas disciplinas. Pero resulta que tenemos un ministro de la Pública que no lo es, ¿verdad? Y ahora tenemos una nueva entidad que se llama URBE, que se encarga de los proyectos de renovación urbana, que está en manos de un señor González Cuadra, que por lo visto de ingeniero y de arquitecto tampoco tiene nada, pero maneja muchos números, ¿no? Como la distribución de los contratos. La última aventura de URBE, que ahora vi una crónica que se le hizo una entrevista al director del Instituto de la Vivienda, que es un señor que nunca había salido en la prensa y salió ahora para decir que él no se enteró de nada con relación a la nueva Barquita. Él se enteró por los periódicos, porque nadie, al director del Instituto de la Vivienda, lo consultó, porque había ya otra unidad creada que se llama URBE, haciendo presupuesto y distribuyendo contratos. Porque por tu profesión y porque la has ejercido, y en fin, la corrupción de los gobiernos entra por las obras del Estado. Y en la forma en que esas obras del Estado se convierten entonces en fuente de enriquecimiento ilícito. De manera que eso se ha ido empeorando de tal manera que ese cuadro que tú acabas de describir, bueno, estamos llegando al extremo. Pero uno se encuentra con que los que están trabajando están contando números, pero no están haciendo la obra profesional para la cual se hace un estudio. Y entonces uno ve las obras del Ministerio de Obras Públicas fracasando frente a la lluvia, frente a los ciclones, y mientras se está haciendo inversión en otras cosas, ¿no? Como la atención a los vehículos, cosas como que se está en otras cosas. Es decir, entonces usted ve de repente cómo se inventa un nuevo proyecto de inversión donde se enuncian miles de millones, incluyendo la segunda fase del Metro 2. Y dice el presidente que ya se ordenaron los vagones. ¿A quién se le ordenaron los vagones? Yo no he visto una licitación internacional para ver quién da la mejor cotización de eso. Y así se menciona, el Domingo Sabio, URBE ya tenía presupuestado gastarse ahí 7.200 millones de pesos. A la orilla del río. ¿Verdad? Entonces ya en el último momento, cuando ya iban a distribuir contratos, salió con un argumento alguien que le dijo, mire, pare eso porque eso va a ser un desastre. Entonces se dijo que era que el suelo no aguantaba. Buscaron un argumento de tipo técnico y detuvieron todo. Pues ya lo tenían todo distribuido. Entonces yo sé que tú, mejor que nadie, has vivido eso porque has tenido que ganarte la vida trabajando y sabes cómo es que están robando a los que están recibiendo contratos del Estado. Y uno se pregunta, ¿y todo aquel esfuerzo del grupo del 14 fue para llegar a donde estamos?
¿Cómo? Digo, todo ese esfuerzo de la juventud dominicana, agrupándose en el 14 de junio, en la entidad, me refiero a la entidad del 14, no a la expedición. Ustedes que fueron miembros del 14. Bueno, en el 14 pasó un fenómeno que yo puedo estar equivocado, pero que empezando por Manolo, que era el líder que nos dejaron, porque primero eliminaron el otro líder, que era la mujer, Minerva. De ahí en adelante, el 14 siempre estuvo dirigido por la CIA. Los que no se querían dejar gobernar eran sacados de ahí. Y se formó lo que se llamó la infraestructura, en la cual se supo de elementos que estaban en la cabeza de ese movimiento, que trabajaban para la CIA. Uno directamente y otros sin darse cuenta quizás, pero ella era lo que mandaban. O sea que nos han ido guiando hasta llevarnos a donde estamos. Sí, sí, sí. Y yo te quiero preguntar lo siguiente, porque yo he construido una hipótesis, que detrás de todo, para llegarnos a donde estamos, está el apoderamiento de la riqueza de oro, plata, platino, etcétera, de la isla. Sin lugar La que a vinieron duda. buscando los expedicionarios españoles de 1492, la han estado buscando toda la vida los banqueros Sí. que han estado financiando expediciones en nuestros países. Y desde luego que hace tiempo que están metidos aquí, porque no en balde tenemos dos expresidentes de Estados Unidos, uno del lado haitiano que se llama Bill Clinton, buscando toda la riqueza minera de Haití para apropiársela. Y de este lado tenemos a George Herbert Walker Bush en Barrick, ahí en Cotuí, envenenando a 600 familias con cianuro. Mientras nosotros no sabemos lo que nos queda cada vez que se vende el oro de Cotuí. Esa es la realidad. Entonces yo creo que para eso es que se busca el poder en este país, sí, para administrar la venta de la riqueza al extranjero. Seguro que sí. Permítame hacer una observación. En el listín de hoy, Delio Gómez Ochoa dice que en el país no habían condiciones para el éxito de la expedición del 14 de junio. Pero eso lo viene él a descubrir ahora. 60 años después. Oye lo que dice. Las organizaciones que vinieron aquí a la República Dominicana en el 14 de junio hicieron una especie de programa mínimo de gobierno que está aquí detallado en el informe que hizo el archivo, la Academia de la Historia. Y ahí dice, ya terminando, dice, conociendo la tentación de la dictadura, incluso en la Cuba de Fidel, se manifestaron opuestos correctamente a esta expedición armada los siguientes partidos: el Partido Revolucionario Dominicano y su líder Juan Bosch, el Movimiento Popular Dominicano y su líder Máximo López Molina, y el Partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana y su líder Horacio Julio Gómez. O sea que cuando dijeron que venían para acá, esto le dijeron, mire, ahí no se puede. Sí, en el Gómez. 59. Que dijiste Gómez, es Ornes. Ornes. O sea que en el 59 hubieron 3 partidos que dijeron, miren, sí, eso si van para allá, lo van a matar a todos. Pero ahí había un grupo que dijo, lo vamos a mandar pase lo que pase. Y pasó, lo mataron. Pero ninguno de los que lo mandó tenía un hijo, un pariente, un sobrino en esa expedición. Bueno, pero sucede como casi siempre, el tiempo se nos acaba cuando todavía vamos a mitad del camino, pero para eso está este programa a la disposición de la búsqueda de la verdad. Muchas gracias, pero debemos sí aclarar y dejar claro que ese héroe de héroe no tiene nada, absolutamente, porque para ser héroe se necesita tener
algún acto, por pequeño que sea, heroico. Pero tiene la Academia Dominicana de la Historia y a otros más para sustentar esa egolatría. También Desde es luego. verdad. Yo tengo tantos cuestionamientos sobre esa etapa que tú mismo dijiste que nos guiaba la CIA por donde quiera que nos movíamos. Claro, Eso hay que seguir hurgando porque esa es ese hombre nunca estuvo preso. Nunca estuvo pero esa es la preso. gran verdad. De manera que yo te comprometo y a ustedes, amigos míos, vengan a desentrañar la verdad. Con No mucho me dejen esa respeto, tarea a mí con solo. mucho respeto y a tu orden, porque yo dije el día pasado que tú eras bolo, que no tiene cola que pisaste. Bueno, Y tú sí los sabes que lo que quieran está la hablando. verdad del 14 de junio del 59, búsquense este libro de la autoría de José Daniel Ariza. Por favor, me lo pone en la cámara. Y los que quieran la verdad de lo que pasó en el 65, búsquense este libro, escrito por el presidente provisional José Rafael Molina Ureña, que lo ha borrado de la historia José Francisco Peña Gómez, y los que todavía están exaltando a ese agente extranjero, miembro del diálogo interamericano. Les saludo la Puebla Payananita. Hasta luego.